por tener la oportunidad, Señor, de meditar en tu palabra, Señor, y de tener un tiempo para reunirnos, Señor, y escuchar, Señor, y aprender de ti, Señor, de las Escrituras. Señor, te rogamos en nombre de Jesús, Señor, que pues tu Espíritu Santo, Señor, nos sea revelado en nuestros corazones, Señor, declarar nuestras dudas, Señor, y podamos valorar y entender, Señor, con tu enseñanza que viene a través de ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Bien. Muy bien. Hasta la fecha, le hemos dado muy poco crédito al Espíritu Santo y a sus funciones, y hemos atribuido funciones que no son correctas, que no hace el Espíritu Santo. En la práctica carismática de la que hablamos el domingo pasado, parece reducir al Espíritu Santo a una fuerza activa o un sentimiento, y hace que las prácticas a través de ese sentimiento, de esas cosas, sean extrañas y aún digamos exagerados, que hacen que se vea como una farsa o un fraude el movimiento del Espíritu Santo. Como resultado de estas cosas, existen los teleevangelistas, sanadores de la fe, autoproclamados profetas y predicadores de la prosperidad, y reclaman en el nombre del Espíritu Santo al mismo tiempo que ensucian el nombre del Espíritu Santo. El número de fraudes que se ha desarrollado a través de estas corrientes es simplemente escandaloso. Es asombroso cómo existen enormes cantidades de fraudes dentro de la iglesia cristiana a través o en el nombre del Espíritu Santo. Y hay una revista norteamericana que se llama Christianity Today, o sea, de cristianismo actual, donde han publicado a través de grandes líderes evangelistas muy reconocidos y de gran renombre, pues que se han divorciado, que han tenido fracasos morales, que han tenido pues una vida ilícita de fraudes, de mentiras, y que a veces solamente ellos dicen como explicación, bueno, soy humano, pido perdón, y continúan en el ministerio. Y esto es algo que no se debe tolerar, es algo que la iglesia nos tiene que alertar, porque ninguna persona que tenga este tipo de actitudes debe tener seguidores, debe ser borrado del ministerio. Una demanda fundamental es ese poder sanador o poder espiritual santificado que no está disponible para todos los creyentes. O sea, es decir, esas personas que tienen esos evangelistas de la televisión o personas que dicen que tienen el poder de sanidad, es algo que tampoco tiene un fundamento legal, un fundamento real. En Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 10, en Mateo 10, versículos del 1 al 10, dice la Biblia, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombró a los 12 apóstoles, y estos son el primero Simón, que fue dicho Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo y Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote que también le entregó. A estos dos envió Jesús, a los cuales les dio mandamientos diciendo: por el camino que de los gentiles no iban, y en lugar de samaritanos no entráis. Así antes a las ovejas de Israel, yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, hacer fuera demonios, de gracia recibistes, la de gracia. No prestéis oro ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni dos ropas para vestir, ni zapatos de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Esto quiere decir que lo que Jesucristo hizo desde el inicio fue darles autoridad a los apóstoles para que en el nombre de Jesús fuesen por toda la parte de Israel y hagan milagros, señales y liberaciones en el nombre de Jesús. Y esto fue lo que realmente ocurrió. Entonces, no puede ser que un pastor o un líder tenga la autoridad o tenga el don de sanidad, pero sus congregantes no, la gente que forma parte del ministerio no lo tenga. Esto no funciona así, esto es un fraude. ¿Por qué razón? Porque si el pastor o el Jesucristo sanaba, liberaba y hacía cosas, señales, y sus discípulos también, acabamos de leer ahorita que les dio autoridad, y se les dio autoridad a sus discípulos contra espíritus inmundos para que lo echasen fuera y se hace toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, así como el pastor, las ovejas, así como el pastor, sus miembros. Entonces, si alguien tiene un don de sanidad o un don de enseñanza o lo que sea,
y no lo comparto, solamente es atribuido solamente a él, eso sin duda alguna se convierte en un fraude, porque no funciona así. El reino de los cielos no es exclusivo del líder, sino que es algo que forma parte de todos los congregantes para que puedan tener uso de esa habilidad. Dice en Lucas capítulo 10, del 1 al 19, Lucas capítulo 10, del 1 al 19, Lucas capítulo 10, del 1 al 19, después de estas cosas, designó el Señor a un otro 70, los cuales envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad, el lugar donde él había de venir. Les decía, la mies, la verdad, es mucha, más sobre los pocos, por tanto, rogad al Señor de las mies, que envíe obreros a sus mies. Andad pues, yo os envío como corderos en medio de lobos. No lleváis bolsa, ni hoja, ni calzado, ni a nadie se lo dice en el camino. Y cualquier casa donde entraréis, finalmente decid, pase a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz se reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Pues alguien en aquella en una casa, comiendo y viviendo, lo que os dieren, porque lo veremos digno de su salario. No paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis, donde si vienen, comed todo lo que pusiera delante, salvad a los enfermos, y el que niño viene, decirle si ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mas a cualquier ciudad donde entraréis, y no os recibiereis saliendo de su casa, decid a un pueblo que se nos ha pegado en vuestra ciudad, a vuestros pies, sacudimos de vosotros esto, pero sabed que el reino de los cielos se ha llegado a vosotros. Y os digo que los de Sodoma tienen más remisión de aquel día que aquella ciudad. Hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, hay de ti que si en Tiro y Sidón se hubieran hecho estas maravillas que se han hecho a nosotros, ya, ya días a que sentados en sus cenizas se hubieran arrepentido. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos has sido levantada, hasta el infierno será bajada. Y el que vosotros oyere, a mí oye, y el que vosotros desecha, a mí me desecha, y el que a mí me desecha, desecha que me envió. Dice, y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, a unos demonios que nos sujetan, se nos sujetan en el nombre, y les dijo, yo veía a Satanás salir como un rayo que caía del cielo. Dice la Biblia que primero el Señor preparó a los 12, y a dos, a los envió de autoridad para que fuesen en su nombre a predicar el evangelio, y acompañado de esto les dio autoridad para atacar o para enfrentar al demonio, y les dio autoridad para sanar a los enfermos, hacer liberaciones y toda clase de cosas. Y eso fue cierto. Y esto más adelante en Lucas, que después se envió a otros 70. Es decir, fueron los 12 apóstoles, pero después ya fueron los otros más que no eran los apóstoles, hasta reunirse 70, los cuales fueron también de dos en dos y fueron a compartir. Y dice la Biblia que tenían autoridad, y esta autoridad hizo que ellos regresaran. Dice que hicieron maravillas y prodigios y estaban asombrados de cómo se sujetaban todos los demonios y había liberaciones, sanidades en el nombre de Jesús. Dijo Jesucristo, y decían ellos, dice, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, a unos demonios se los sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo vi a Satanás como un rayo que caía del cielo. Es decir, así como el pastor tiene que ser las ovejas, no puede ser que el pastor tenga una habilidad y las ovejas no la tengan, por lo que cuando se habla que el Espíritu Santo se mueve en una parte, tiene que moverse en todos, o tiene que moverse en todos, y si tienen alguno un don, todos tienen que tenerlo igual, porque así tiene que ser en la parte. Y entonces, también tiene que empezar a hollar de las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Las afirmaciones de los evangelistas sanadores fueran ciertas, deberían estar produciendo líderes reconocidos por la semejanza que tienen con el líder de sanidad y de liberación. Sin embargo, esos líderes son reconocidos como por sus extravagancias y por sus escándalos públicos. Si se en Wikipedia y se pone a identificar a los líderes religiosos más importantes, se van a dar cuenta que por lo menos existen 150 líderes de gran reconocimiento que juntan o acumulan masas, llenan a los estadios, hacen campañas gigantescas de miles y miles y miles de personas, este, pero que también se señala en Wikipedia que se han sido señalados como fraudulentos y como faltos de ética. Esto, ¿por qué se da? Porque todo lo hacen aparentemente en el nombre del Espíritu Santo. Hay cosas como, el otro día yo vi una cruzada de Benny Hinn. Él es sumamente famoso porque hace campañas en donde van
multitudes. A México, por ejemplo, llegan al Estado Azteca que llenan por dentro y por fuera en una cantidad de personas en su famoso Ministerio de la Sanidad. Y él ora por la gente o les enseña cosas y la gente es sanada. Según estos son sanados los que están cerca de él. Pero hay muchísimas personas que van a estas campañas y que para apoyar el ministerio o para tener la oportunidad de estar cerca de Benny Hinn, dan cantidades gigantescas de dinero para que fueran sanados de cualquiera de sus enfermedades. El problema radica que no todos son sanados y muchos de los que son sanados finalmente son paleros. Son personas que van, lo acompañan de un lugar a otro. Hoy están en Guadalajara, mañana están en Monterrey, luego están en México, en Ciudad de México, y así se la pasa de ciudad en ciudad haciendo grandes campañas. Y entonces las personas que dieron cantidades tremendas para que su hijo o ellos mismos fueran sanados de cualquiera de los padecimientos, pues simplemente quedan frustrados porque gastaron todo lo que tenían y no lograron encontrar una sanidad. Es decir, no pudieron comprar esa famosa sanidad que les estaban aparentemente ofreciendo y que no pudo haberse dado. ¿Y esto por qué sucede? Porque las personas han desconocido cuál es el mover del espíritu, de lo real y de lo que es fantástico. Fíjense nada más, Benihim, yo me acuerdo que estaba vendiendo Corrut, que están los estados llenos y él se quita su saco y empieza a agitarlo y las personas empiezan con el aire se empiezan a caer de espaldas y son muchas, entonces parece como si fueran barajas, ¿no? Empiezan a caerse unos todos hacia la misma vez y se ve como muy espectacular eso que están haciendo. No es obra del Espíritu Santo, es una manipulación o un manejo inadecuado de lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo así no se mueve. Entonces empiezan a darle señalamientos que no son del Espíritu Santo. Hay un baile de Hipoque que también se lo atribuyen al Espíritu Santo y la gente simula también, déjenme explicarles, es que hay muchas cosas, simula inhalar al Espíritu Santo como si fuera marihuana y además se ponen locos como si estuvieran inhalando marihuana. ¿Esto por qué lo hacen? Porque tienen tendencias de creer o de decir que el Espíritu Santo se puede inhalar y se puede tener y puedes actuar en la persona de esa manera. También existen les platicaba la otra ocasión que fuimos Ruth y yo a una congregación en donde está una mujer simulando dando a luz en el piso. Son actitudes salvajes sentido que se le atribuyen al Espíritu Santo y dejen platicarles que el Espíritu Santo así no se mueve. En el nombre del Espíritu Santo, actos salvajes como Kenneth Hagin dice que golpeó a una mujer en el estómago en un intento por curarla porque dijo que Dios le decía. Sin embargo, nada de las cosas que se hacen tienen un soporte en la Biblia. Todas las cosas que nosotros queramos ver, tiene que haber algo que corrija a la Biblia con anterioridad. Yo no he visto que a nadie se le sane golpeándole. Otra persona lo golpeaba en la cara. Este, hay otra persona que Dios dice que Dios le dijo que golpeara, porque para que fueran sanados, dice hay que golpearlo. Y entonces va y empieza a golpear a los feligreses, aparentemente en el nombre del Espíritu Santo para que sean sanados. Y en otra ocasión, pues, de las campañas de Benny Hinn, donde pues él mueve la mano y se caen cientos de personas, aplastaron a una mujer y murió de eso. Entonces, esto no es real. Así no funciona el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un show, no es algo que hace que la gente llene los estadios para que solamente unos cuantos sean beneficiados, porque eso no es lo correcto. Benny Hinn ha montado todo un acto de famosos de Cusadas donde se le quita el saco y el hecho de que se muevan las multitudes no significa por eso que son llenos del Espíritu Santo, porque no es una llenura lo que tienes, solamente es una situación psicológica que está llevándolos y que no tiene nada que ver con el movimiento real del Espíritu Santo. En una persona le dijo Dios aparentemente que golpeara a otro que no estaba siendo sanado, que lo golpeara con una bota que tenía de motociclista en la cabeza. Eso fue lo que hizo. ¿Y saben qué fue lo que hizo? Quedó ciego. Esta persona quedó ciega porque otra persona le dijo, es que Dios me dijo que te diera una patada en la cara para que fuera sanado, para que ese demonio que tienes ahí fuese quitado. Y al momento que lo pateó, lo dejó ciego. Y por supuesto, no fue sanado de su enfermedad. ¿Qué es esto que está ocurriendo? Esto no es lo correcto. Esto hace que la gente eh, malinterprete o malaplique lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no funciona de esa manera.
Todo lo que querramos conocer de la Biblia está encerrado en la propia Biblia. Nada fuera de la Biblia pertenece al canon bíblico. Y esto tenemos que tenerlo como un elemento básico en nuestras enseñanzas. En otras partes, esta persona que dijo que tenía que golpear a otro, este, este pastor, finalmente fue uno de los que tuvieron un avivamiento en la iglesia de Lakewood, ahí en Los Ángeles. En Los Ángeles. En Lakewood es donde estuvo ahí mucho tiempo Marcos Witt enseñando, y ahora se encuentra Danilo Montero. Pero el origen de esa iglesia tiene que ver con el reavivamiento de un hombre que fue el que les dije que pateó a otro y lo dejó ciego. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es el origen de las congregaciones o de los movimientos, porque muchas veces esto nos deja ver cuál es el sentido real de lo que se está manejando. Por estas muchas cosas se ha manejado también el espíritu como si fuera esclavo, en donde dice que, o si fuese un mayordomo celestial, en donde la gente piensa que yo le puedo decir al espíritu que haga lo que yo quiera, porque yo soy el que lo dice, soy el hijo de Dios y el espíritu va a hacer lo que yo quiera. Eso es un enorme error porque el Espíritu Santo es santo y no es un esclavo tuyo. Esto también está manejado porque las personas eh, han confundido lo que es el Evangelio con lo que se le llama ahora el Evangelio de la prosperidad. Eso es un enorme error porque es una doctrina basada en la palabra de fe y dicen que si tienes suficiente fe, tú puedes tener todo lo que quieras. Y eso es un grave error. Dicen, si tú tienes fe, puedes recibir todo lo que quieras. Y esto no es así. Dios no te va a dar algo que está contra su voluntad o que te va a hacer daño a la ley. Jamás Dios va a hacer algo en contra de sí mismo, en contra de su iglesia, ni mucho menos en contra de que algo a la larga vaya a ser con motivo de que tú tengas un conflicto con el Señor. ¿Qué Copeland dice? Como un creyente, dice que Copeland, que es muy famoso también, usted tiene derecho de dar órdenes en el nombre de Jesús. Pues uno cree que puede ordenarle a los demonios que hagan cosas, pues quiero que sepan que eso es un grave error. Dice la Biblia que en el libro de Daniel, aún el arcángel Miguel le dijo a Daniel que él no podía atacar a otro ángel porque es una creación de parte de Dios también. Dice, el diablo te reprenda. Entonces, si un ángel no puede reprender a otro o atacarlo, no es nosotros. Entonces, a veces la gente tiene la creencia de que tú puedes ordenarle al diablo que haga cosas o de ordenar que haga lo que sea. Aparentemente he escuchado decir que tú le puedes decir al ángel, a los ángeles o al Espíritu Santo que haga lo que tú quieras, aunque esté en contra de la voluntad de Dios, porque tú eres un hijo de Dios, lo cual obviamente esto es una falsedad. Para millones de personas que aceptan la teología de la palabra de fe y el evangelio de la prosperidad, se ha relegado al Espíritu Santo a un poder casi mágico y que se consigue con éxito y con prosperidad. Eso es un grave error. Fíjense bien, qué interesante. En el libro el Primero de Reyes, capítulo 8, del 63 en adelante, Primero de Reyes, capítulo 8, dice la Biblia que el rey Salomón y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y sacrificó Salomón con sacrificio pacífico, los cuales ofreció a Jehová 20,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel a la casa de Jehová. Aquel mismo día el rey en medio del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí 1,000 holocaustos y los presentes y los cebos de los pacíficos, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño, y no cupieron en él los holocaustos y los presentes y los cebos de los pacíficos. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación, desde como entraron en Hamat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, como 7 días, y estos 7 días más, esto es, por 14 días. Al octavo día despidió al pueblo y ellos bendijeron al rey y se fueron a sus estancias alegres y gozosos, de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho con David y su siervo y con su pueblo Israel. Entonces siguieron hasta el capítulo 9. Y como Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, la casa real, todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón, y díjole Jehová: he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia, y he certificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. ¿Qué estoy leyendo? Hace tiempo yo conocí
eh, a un pastor, bueno, a varios pastores, que eran ligeramente más, tenían un poco más tiempo que yo en el Evangelio, pero ellos ya predicaban, yo apenas estaba como congregante. Y él, este, Sosa, ese apellido Sosa, pues creció con mucha rapidez. Un pastor que, pues, que empezó a enseñar la palabra y Dios abrió puertas y se hizo de un pastor muy famoso. Y ese era yo lo vi en TV en Enlace, en la televisión, cuando él estuvo tratando sobre este sitio, sobre esta cosa que acabo de leer ahorita. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Dice él que si tú quieres que Dios haga, quiere que Dios te haga un, eh, pues escucha tu oración y te atienda, tienes que aprender a darle. Dice que aquí Salomón ofreció una cantidad de animales a la mejor dedicación del templo. Y dice que después de que tengo toda esta cantidad, Dios se la presentó otra vez. Entonces, sobre esta base, que eso es lo que tiene que ver con el evangelio de la prosperidad, es como hace, yo lo vi, porque decía, si tú le das al Señor, Él te va a dar, y lo que Él te va a dar es mucho más de lo que tú le puedas dar. Entonces, yo estuve viendo ahí, azorado en la televisión, cómo es que las personas se quitaban el anillo, la corbata, los zapatos, la cartera, todo lo que tenían, empezaron a aventarlo dentro de toda una sábana que tenían ahí o una tela, y empezaron todo el mundo a aventar en una cantidad de dinero. Y estaba yo viendo que esto que estaba ocurriendo es una aplicación inadecuada de lo que es el mover del espíritu y lo que es el evangelio de la prosperidad. ¿Por qué razón? Porque Dios no nos llamó a esto. Dios no te llamó a que tengas bienes, sino al contrario, te está hablando que aprendas a dar, a darle al necesitado. Y lo más importante es tu corazón, no tus bienes. O sea, los bienes son tuyos, pero realmente no es lo más importante. Vemos a los grandes héroes de la fe, como sería el caso de Abraham, que era un hombre riquísimo, pero no tuvo ningún contacto o ningún problema con su fe con el Señor, porque padre de la fe seguía amando al Señor, seguía honrándolo, y no estaba preocupado por el ganado, ni por los siervos, ni por el dinero, y Dios aún así lo prosperaba, pero la fuente de riqueza que tenía Abraham no era el dinero como tal, sino su relación con Dios. Entonces, si tú estás buscando, o muchas personas piensan que por llegar a la iglesia a buscar al Señor van a tener prosperidad económica, pues puede ser que sí lo sea, pero en realidad no están en la base correcta porque Dios quiere que tú, quiere tu corazón, quiere tus oraciones. Cuando vamos a la iglesia, lo primero lo que tenemos que aprender a hacer es honrarlo, amarlo, y por supuesto, suplicarle su perdón, porque sabemos que si Dios nos perdona los pecados, entonces vamos a tener su bendición y por lo tanto prosperidad en todas las áreas donde estemos. Pero si no existe perdón, no existe perdón, si existe pecado, entonces se interrumpe la bendición y por lo tanto no podemos recibir nada de parte de Dios porque el pecado lo impide. Aquí vemos una aplicación inadecuada de lo que tiene que ver con la bendición de dar. Sí, tienes que dar. ¿No? Como congregaciones como esas que están que vienen de Brasil, eh, a México, donde semana tras semana se habla de la prosperidad y la gente da cantidades y cantidades y cantidades esperando recibir un beneficio el cual no lo reciben. Esas campañas de giving, extraordinarias, en donde la gente pues no fue sanada y los está siguiendo en los diferentes estadios, en los diferentes países, para buscar ser bendecido y tener esa sanidad que tanto esperan, y no lo hayan, deja ver que esto es una situación completamente fraudulenta. Dios no se mueve así. Dice la Biblia, lo que acabamos de leer, que envió a sus apóstoles, a sus 12 apóstoles, para que hiciesen milagros y sanidades a todas partes y a todo lo que fuera, sin importar qué enfermedad tuviesen, cuál era su necesidad, eran sanados, y si había personas endemoniadas, eran liberadas, y si había que hacer alguna señal, era hecha. Y dice la Biblia que después envió a otros 70. Y a los 12, a esos 70 también les dio autoridad para hacer lo mismo y también lo hicieron. Entonces, cuando solamente aparentemente el líder es el que tiene el control sobre la sanidad o sobre la enseñanza, entonces deja a los demás congregantes en una situación que son diferentes de lo que tiene que ver con el Señor. No te saca, sino que te incluye. Él quiere que tú aprendas a vivir del Señor, que aprendas a conocerlo para que seas bendecido. Y todos podemos tener sus bendiciones si aprendemos a hacer las cosas en la forma adecuada que Dios nos está ordenando que haga. Nada tiene que ver con esas situaciones extrañas de movimientos carismáticos en donde hacen cosas extraordinarias y donde vemos que la gente
yo no sé a qué me puede servir a mí, por ejemplo, el misterio de la risa, donde la gente se ríe por puedes enterar, están todos riendo, aparentemente están llenos del espíritu. Yo no puedo entender qué beneficio me puede tener que me esté hablando por horas. No encuentro cuál es el beneficio, si finalmente mi corazón sigue igual. O sea, me puedo estar riendo porque a lo mejor, no sé, es una situación psicológica, pero en ningún momento me está transformando en mi corazón. El Espíritu Santo no tiene que te rías por reírte, ni siquiera te hace reír. El Espíritu Santo te enseña la palabra del Señor, te enseña a Jesucristo, te enseña o te recuerda las cosas que Jesucristo dijo e hizo con el fin de que conozcas al Señor y vivas conforme al corazón de Dios. De ninguna manera vas a hacer cosas extraordinarias, y mucho menos que son de fantasía, aparentemente mágicas, en donde la gente se desvía con mucha facilidad y pierde el rumbo de lo que tiene que ver con el Evangelio. El Espíritu Santo tiene una función, exaltar a Jesucristo. Esa es la función. Todo lo que Jesucristo dijo es para que el Espíritu te recuerde lo que Jesucristo hizo. Esa es su función. No tiene otra función. Tiene la intención de que Cristo sea exaltado porque Él es el que murió por nosotros. Ciertamente el Espíritu Santo es Dios, también es la tercera persona de la Trinidad, pero su función no es de hacer maravillas y prodigios para exaltarse, sino para exaltar a Jesucristo. Esa es la función. Así que todas estas cosas extraordinarias que se le atribuyen al Espíritu Santo, como por ejemplo el que esté una mujer ahí en el púlpito dando a luz, ¿qué es tan raro es esto? Yo recuerdo que en esa congregación fuimos a ver, no, fuimos a una congregación con Rudy, aquí en la ciudad de Neza, en donde estaban en la congregación unos jóvenes haciendo unos bailes como si fueran mariposas, estaban una especie como de banderas, estaban moviéndose por todas partes y la gente estaba aplaudiendo y se decían que estaba moviéndose el Espíritu Santo de una manera maravillosa en ese lugar. Y obviamente son miles de personas y son miles de gritos y miles de cosas. Y después nos fuimos a un campamento, a un retiro. De ahí fuimos, fue mi hija a un evento como jóvenes, y ella fue también, pero lo terrible del caso es que cuando íbamos nosotros en el camión, en los camiones de traslado, esos jóvenes que estaban con las banderas, que estaban haciendo tantas cosas y tantas bendiciones aparentemente, estaban hablando como verdaderos cargadores, con una serie de majaderías, y estaban moviéndose de una manera que era inapropiada, no parecían ser cristianos. Entonces, esto que aparentemente lo hacen en el nombre del Señor, o que se mueve el Espíritu, todo eso, solamente es una falsedad. Así no funciona el Espíritu Santo. No puede ser que seas tan buen predicador ahorita, pero al rato tengas otra doble vida. Eh, las veces que he ido a Estados Unidos, me impresionó desde la primera ocasión cuando me dijeron que el 99% de las congregaciones, ay, me está quedando, se me está acabando. Yo estaba escuchando y me decían que en Estados Unidos el 99% de las congregaciones tienen problemas de infidelidad, donde la mayor parte de los congregantes, de los líderes, han sido infieles, han sido casados más de una vez y algunos tienen hasta preferencias del mismo hombre, hombre con hombre. Y dije, pero no puede ser, en México esto no se ve, en México no pasa esto tan, o por lo menos no tan a la vista, pero me asombró que tenía tanta fuerza en la iglesia metodista, las iglesias cristianas en Estados Unidos tuviesen tanta depravación. Se me hacía inaceptable que fuese así, porque además son congregaciones muy grandes, con una enorme estructura, con muchísimos lugares, espacios que se le acababa a cualquiera, pero la condición que tiene el líder y sus congregantes sí es muy deplorable. ¿Por qué ocurre esto? Porque se malinterpreta la situación que tiene que ver con la santidad del Señor y especialmente con el Espíritu Santo. Entonces se le atribuye cosas al Espíritu que no hace, ya se nos está acabando el tiempo, pero voy a platicarles más adelante qué es lo que sí hace el Espíritu y cuál es lo real de lo que no es real. Entonces, esas cosas se dicen que la gente hace, como el hecho de que se estén, eh, bueno, deje platicarles también, en uno de los eventos en Estados Unidos, en una campaña, yo fui a un curso, este, que se me hizo muy interesante, pero hay un tiempo en donde todos tenían espadas. Había espadas que tenían espadas de plástico y había música que se pedía y se apagaba, como si estuvieras en una discoteca. Y entonces el motivo era pelear contra el espíritu, contra el diablo. Y entonces empezaba la gente a golpearse con las espadas.
y estaban golpeándose, ¡pah! Y además con una música muy fuerte y con esos sistemas apagados de luces, pues sinceramente causa un poco de confusión. Y bueno, yo lo que hice fue sentarme, me quedé en el piso con la espada ahí, le tenía, y estaba viendo cómo se estaban golpeando entre ellos, y a veces se supone que son espada contra espada, pero a veces le fallaban y con la fuerza que tenían, pues varios salieron descalabrados, varios salieron heridos de la cara, sangrados, unos perdieron dientes, este, pero eso no es lo que dice el Espíritu Santo. Esas cosas, esos movimientos extraños, este, que tienen que ver pues, con grupos eh, carismáticos extraños, no tiene un sustento en la Biblia. Así no, así no funciona el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un caballero, es la tercera persona de la Trinidad y su función es diferente, pero lo que decimos es que a través del Espíritu se hacen estas cosas. O en el poder, por el Espíritu, se dice que se hagan otras cosas, se ordena que se hagan, cuando no es la función del Espíritu Santo hacer esas cosas. Y entonces le atribuimos cosas a Dios que no las son y por lo tanto al no ser de ahí son del diablo. Y la gente empieza a tener frustración en lo que está haciendo, como las campañas de evangelismo o como estamos platicando ahorita con las enseñanzas acerca de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad. Y entonces vemos que las iglesias están llenas porque yo te puedo dar palabras que te van a decir que tú eres muy guapo, que tú eres un vencedor, que tú eres un hijo del rey y puedes vivir como rey, y que tú tienes que tener cosas importantes porque tú eres un Dios en persona, muy chiquito. Empiezan a decir cosas impresionantes que la gente se los traga con facilidad porque no tiene conocimiento de la palabra, no ha leído la Biblia. Y eso es lamentable porque nos deja ver que la iglesia no se ha preocupado por estudiar la palabra y por entender. Y todo lo que yo te digo tiene que estar sustentado en lo que es la Biblia para que puedas tener confianza de que lo que es real. Y además que el Espíritu Santo te va a dar a ti un convencimiento de que es real o no lo es. Eso es una situación que no se puede evitar. El Espíritu Santo te va a convencer a ti si es de Dios o no es de Dios lo que se te está enseñando. Por eso Dios decía que cuando de repente empiezas a saber cosas, pues te extrañan. Es que el Espíritu no se mueve así. En la misma congregación en donde yo estaba con ese pastor en Estados Unidos, me llamó la atención que había varias cosas que estaban muy padres, pero otras que estaban bastante bien. Aquí empieza lo grave, porque el diablo siempre tiende a mezclar lo bueno con lo malo. Y ahí está el conflicto. Tú puedes tener una mamila y le pones tantito aceite y aunque sean unas cuantas gotitas, ya la mamila se contaminó. Las cosas de Dios son santas o no lo son. O son buenas o no lo son. O sea, no puede ser una parte buena y otra parte mala. Aquí no. Una mamila que tú tienes para un niño, si tiene tantito aceite, adiós mamila, ya no sirve para nada. Igual ocurre con las cosas de Dios. Yo no puedo creer cómo pastores se divorcian con tanta facilidad y se vuelven a casar. Y además son acusados de fraude, están acusados este, pues, de mentira, de engaño. Y además, pues, son groseros y son altivos y además recaudan cantidades gigantescas para su provecho. Y mientras ellos son ricos, la congregación simplemente es muy pobre o cada vez es más pobre. ¿Y por qué ocurre esto? Porque hemos permitido que la gente escuche cosas o se alimente de cosas que no son de Dios. El evangelio no funciona así, así no es. Y además hay frustración porque las personas dieron todo lo que tenían, se quedaron sin nada y no tuvieron ningún beneficio, especialmente cuando está hablando de sanidad o de liberación de demonios o porque tienen una situación problemática con algún familiar. Esto no funciona de esa manera. Dios es un Dios que hace milagros, sí los hace. Mi deber es enseñarles y presentarles a Jesucristo, enseñarles que para llegar a tener de parte de Dios beneficios, tienes que vivir en santidad y tienes que pedir al Señor perdón por tus pecados para que pueda escuchar tus oraciones y entonces ser atendido por el Señor. Y si Dios lo ha hecho conmigo, seguramente lo hará contigo. Si Dios a mí me escucha cuando yo le pido un favor, le pido ayuda, y Dios se ha manifestado con milagrosas ocasiones, en muchas ocasiones, yo quiero que ustedes también tengan ese beneficio. No solamente puede ser que yo tenga beneficios que Dios nos ha mostrado, sino que también ustedes lo tengan, pero porque tengan la enseñanza adecuada, la enseñanza correcta, la enseñanza que te va a llevar a que tengas éxito haciendo lo que es correcto. ¿Cuál es lo correcto? Aprende a orar al Señor, aprende a leer la Biblia, métete con el Señor y especialmente vive pidiendo el perdón por tus pecados todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Suplica al Señor que te limpie de tu pecado para que puedas entonces estar preparado para servirle y para recibir de parte de Dios sus beneficios. Ya se me acabó el tiempo. Espero verlos el próximo viernes. Dios les bendiga a todos. Igualmente,
Gracias. Buenas noches. Hasta luego.